palabra de Dios, tener una relación con la Biblia, es un privilegio, es un regalo de lo alto, porque ahí en la palabra es donde al día de hoy Dios se revela a la humanidad, a los hombres, aquellos a quien Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que tuviésemos fe en nuestro Señor Jesucristo y conozcamos verdaderamente la naturaleza, la vida real del Dios Todopoderoso. Pues bien, esta noche quiero invitarlo a que pongamos delante de la presencia del Señor este tiempo de estudio de la palabra. Cuando se estudia la palabra nos sumergimos en su presencia, en las aguas del Espíritu, lo que nos afirma en esa fe que es en Cristo Jesús. Vamos a iniciar orando ese libro de los Salmos 127, que habla del principio divino, que si Dios no es el que dirige la vida de un ser humano, pues va a ser en vano todo lo que se haga. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dijo el Señor a los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A los que creen en Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Le motivo a que persevere meditando la palabra de Dios, leyéndola, memorizando capítulos de la Biblia, orando esos capítulos y repitiendo un versículo constantemente en su mente, para que poco a poco el Espíritu Santo al día de hoy nos vaya revelando la verdad que nos hizo libres. No es un tema conceptual, mucho menos intelectual. La revelación de permanecer en la palabra es vivencial. No hay palabras para explicarlo, pero sí toda la fuerza que puedo tener para decirte es real. Un solo versículo bastará para que Dios se revele a nuestras vidas y podemos comprender a partes de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo a ellos: mas el que persevere hasta el fin, permaneciendo en mi palabra, ese será salvo. Mas el que se mantenga en mi palabra, ese será mi discípulo, y a ese discípulo se le revelará la verdad que nos hizo libres. Por allá en la carta a los Hebreos, permítame busco un momento, hay un versículo que dice que ya era hora de que comiésemos alimento sólido. ¿Lo conocen? Sí.
Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es una palabra confrontante, ¿verdad? En Hebreos se le está diciendo al creyente, oye, tú sigues tomando leche, ¿sí? Y Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto quiere decir que cuando leemos la palabra de Dios para alguien puede ser lechecita, y para el que está al lado, alimento sólido. ¿Me estoy haciendo entender? Alguien al leer la palabra dice, sí, sencillo, y alguien puede estar diciendo, wow, esto es bien precioso. Espíritu Santo, ilumínamos. Y es lo que hoy te pido, Señor, creyendo totalmente que estoy delante de tu presencia. Yo creo, Padre, que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y gracias por este alimento que hoy traes a nosotros por medio de tu Santa Escritura, la palabra de Dios, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Muy bien, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Estudio Carta a los Romanos, capítulo 4. Leámosla toda. Voy a leerla en 2 versiones mientras la leo toda. Bueno, equipo, hasta el 12 la voy a leer en TLA, y a partir del 13 en NTV. Ya les voy a compartir por qué. Dice así la palabra de Dios, de quien nace la vida, ¿sí? Y esta palabra que es vida es también mi luz, tu luz. Así que, Señor, que venga más de tu vida a nosotros, que venga más de tu luz a todo aquello que aún es tinieblas e ignorancia de tu divinidad. Amén. Dice así el capítulo 4 de Romanos. Pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe, ley. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que, sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocentes por confiar en él. Así lo dice en la Biblia. Este es el Salmo 32, 1, 2. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Pero esta felicidad es solo de los que están circuncidados o también de los que no lo están. Porque es salmo, es ley, es para el pueblo judío. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que ya Dios lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no están circuncidados, no judíos, no en ley. Pero Abraham también es el padre de los que, estando circuncidados en la ley y judíos, que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Versículo 13 NTV.
te ve. Dice así la palabra. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Esa parte es clave, pero importantísima. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¡Wow! ¿Quién es el padre de todos los que creen? Voy a repetir el 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás, a un viejito de 100 y a una mujer estéril de 89. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. La fe. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para bendición de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Yo soy beneficiado por esa promesa y la fe de Abraham, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este alimento, gracias por esta fortaleza, gracias por esta luz, gracias por esta vida que das sin merecerlo. Bien, este capítulo 4 habla de algo clave: promesa. ¿Cuál era la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Quién era Abraham antes de que Dios le hablara? ¿De dónde venía Abraham? ¿Hijo de quién? ¿Qué hacía Abraham? ¿Por qué Dios le hizo esa promesa a él y no a otro? Porque Abraham es el primer hombre en la historia de la humanidad a la que el Dios verdadero, en el que usted y yo creemos y por el cual estamos aquí reunidos y usted allí conectado, al primer hombre al que Dios le habla se llama Abraham. Te lea, mis amados, capítulo 12 del libro de Génesis. Aquí está la promesa. Ponga mucha atención para poder entender el capítulo 4 de Romanos. Dios le dijo a Abraham, no a Abraham, a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes. Está hablando de un hombre de 75 años
cuya esposa es estéril y ha perdido la costumbre de la menstruación décadas atrás. Y aquí le dice, con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte, hacerte famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y aquí está esa gran promesa. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Abraham obedeció a Dios y salió de Harán y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. La promesa consiste en algo terrenal. La promesa consiste en una tierra prometida. Pero Abraham tenía tierra, tenía casa, tenía nación, tenía familia. ¿Por qué le creyó a Abraham? Volvamos al capítulo 4 y entendamos algo, por favor. La carta a los romanos es la manera como el apóstol Pablo presenta la gracia de Dios a través del Hijo de Dios Jesucristo, que ese pueblo judío a quien se le dio la ley, a quien se le dio la revelación de un Dios único y verdadero, Dios que abrió el mar rojo, Dios que hizo brotar agua de la roca, Dios que los respaldó, Dios que los castigó, Dios que los llevó al exilio, Dios que los volvió a levantar, Dios que hacía señales, Dios que envió profetas, Dios que envió fuego del cielo. Ellos solo creían en un solo Dios allá arriba en los cielos. Y luego viene un hombre, nace de una mujer común, carpintero de profesión, quien dice, yo soy el hijo de ese Dios. Y yo soy el salvador de la humanidad. Y lo matan por eso y resucita para perdonarnos y darnos el entendimiento de quién es ese Dios y quiénes somos nosotros. Y el apóstol Pablo recibe la revelación del Espíritu Santo que ni aún sus apóstoles tuvieron completa. Y este pueblo judío no aceptaba porque eran radicales ante un Dios que ellos dizque obedecían, pero no conocían. La ley. La ley. Y cuando sumergido en la palabra, en este capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a decirles, oigan, el Salmo 32 dice que bienaventurados los hombres que son perdonados. Pues claro, el Salmo dentro de la Tanaj y la ley y el libro sagrado hebreo era solo para ellos. Pero ahora dice Pablo, no. Ese perdón no es para el pecador hebreo, es para todo el mundo. Y dice, no, esto es nuestro. Pero Pablo insiste y dice, venga, revisamos, venga un momento. ¿A quién se le dio la promesa? A Abraham, nuestro padre, ok. ¿Y a Abraham se le dio porque obedeciera la ley? No. La promesa vino antes de la ley. Pero él creyó y debido a que le creyó fue que Dios lo hizo justo. Dios lo aceptó. Y Abraham experimentó que Dios lo había aceptado de una manera personal. ¿A dónde voy? El apóstol Pablo confronta al pueblo judío y le dice, no fue por la ley. Y pues uno puede decir, entonces no había ley. No. El apóstol Pablo dijo, no había la ley de Moisés, los 10 mandamientos de Dios. Y entonces este siervo se hizo una pregunta. Oye, Señor, ¿cómo así que no había ley? ¿Cuál era la ley que regía en Ur de los Caldeos? De donde viene Taré, el papá de Abraham, que por ciertas situaciones quiere caminar hacia Canaán y llega hasta Ur. Viene de Harán y llega hasta Ur de los Caldeos. Y allí viene de Ur y llega hasta Harán. Y allí en Harán se establece, vive 200 años y muere. Y yo dije, ¿y cómo así que no habían leyes? Imposible, era una nación poderosa. Estaban los babilónicos, los mesopotamios. Bueno, eso era un mundo como el de hoy,
pero hace 6.000 años, ¿qué ley los regía? Y uno, para entender la Biblia, tiene que conocer la historia, porque el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y vaya sorpresa la que me encontré. Y fue cuando corrieron ríos de agua viva dentro de mí. Y empecé a hacerme preguntas que solo el Espíritu me contestará en su momento. Pues bien, ponga mucha atención. Historia. En tiempos de Abraham, esto lo hago para que entendamos el capítulo 4 de Romanos y los 3 anteriores y toda la Biblia. Porque este es el primer hombre al que recibe la fe. En tiempos de Abraham, aproximadamente hace 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años, las ciudades sumerio-babilonias, como Ur de los Caldeos, operaban bajo códigos legales sumerios que regulaban la sociedad, el comercio, la familia. Cuidado con esto. Se practicaban costumbres culturales como el sacrificio de primogénitos, considerado ley divina en ese contexto. La cultura religiosa del momento era el politeísmo y prácticas como el sacrificio humano, entendido en ocasiones como una exigencia divina. En la época de Abraham, los dioses le exigían a los seres humanos de ese momento que sacrificaran sus primogénitos. Cuidado con esto. Dios no se ha revelado a nadie y ya hay ley. En el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés, pero Abraham seguía las instrucciones directas de Dios, que sabemos que incluían la fe como justicia y la circuncisión. Acabamos de leerlo. Cree en mí, Abraham, creyó. Te circuncido porque creíste, pero le prometió algo. Pero Abraham vivía bajo códigos legales de una nación. Abraham vivía bajo las leyes civiles sumerias de su ciudad de origen, pero operaba bajo una guía teocrática directa de Dios que lo distinguía de la cultura que lo rodeaba. Desde el vientre Dios le habló a Abraham, desde niño, joven, adolescente, grande, mayor, esposo, casado, y a los 75 se le revela. Y cuando lo saca de la tierra, Abraham se sometía a las leyes de estos pueblos, pero Abraham conocía la relación con Dios y con su vida lo demostraba, por lo cual quiero compartirles algo, es lo que lo hace justo ante Dios, la fe. Y yo quiero aquí dejar algo claro. Abraham, Dios nunca le dijo, tienes que ser santo. Cree en mí. Dios no le dijo, haga esto, cree en mí. Y hasta el día de hoy es lo mismo. No, ya vino nuestro Señor Jesucristo y nos dio completamente el entendimiento. Pero tenemos que conocer de dónde viene nuestra raíz como seguidores de Jesucristo. Ok. ¿Y cuáles eran las leyes que en ese momento regían? Pues me puse a hacer algo que siempre me apasionó, la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las leyes que según la humanidad, no la Biblia, han regido a los hombres desde antes de Jesucristo? Ok, las primeras leyes son las Umrabi, de los babilónicos. Leyes que buscaban la justicia, la equidad, y fueron escritas en pergaminos. Están guardadas, pero encontré algo tremendo. Cuando Abraham vivía, estaba bajo la ley del código Hammurabi. El código Hammurabi lo recibió el rey Hammurabi de manos del dios Shamash, S-H-A, Shaddai, Shalom, Shamash,
Dios que regía a los hombres del momento donde Abraham vivía. Es uno de los conjuntos de leyes escritas más antiguos y mejor conservados de la historia. Está en el Museo de París, ¿verdad? ¿Cómo se lo entregó el dios Shamash a Hammurabi? Se lo entregó, ¿sí?, el rey babilónico Hammurabi, el dios Shamash, inscrito, atento a esto, Franklin, en una piedra de 2.4 metros. Está real, guardada en el en el Museo de París. Contiene 282 leyes basadas en la justicia divina y la severa ley del talión, ojo por ojo. Regulaba la vida diaria con un fuerte enfoque en castigos severos para mantener el orden social y el control del gobierno. Ahí nació Abraham, ahí creció Abraham. La ley del talión, porque es que el Señor Jesucristo la nombra. Dice, antes se dijo en la ley. Ok, entonces, en los 10 mandamientos de la ley de Moisés, ¿habla de ojo por ojo? No. En el código Hammurabi es donde se habla de la ley del talión. Ok, el pueblo judío, que viene del pueblo hebreo, contaminado por creencias y tradiciones humanas, de 10 leyes se fueron a 617, metiendo todo lo de dioses paganos como ley divina. Y cuando Jesús viene, dice, no se le quitará un punto, ni una coma, ni una tilde a la ley de Moisés, pero el resto de leyes son de ustedes. Marcos capítulo 7. Y al día de hoy pasa lo mismo. Vino el Salvador hace 2000 años, nos entregó y reveló la verdad, y los hombres que no tienen una relación con la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo están cumpliendo leyes humanas creadas por instituciones u ordenanzas religiosas como la católica, la evangélica y la de título cristiana, que no está contemplado dentro de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo. Y por eso estamos como estamos. Por eso entre mismos disque hermanos evangélicos y hermanos católicos y hermanos cristianos, ¿no?, hay diferencias. ¿Y desde dónde viene esto? 6000 años atrás. El código Hammurabi. Lo empecé a leer, las 282 leyes. Usted miró mal. Usted. Parece que esa sociedad era un desorden total. Es después de Noé. Pero quiero compartirle algo. ¿Quién era Taré, el padre de Abraham? Un comerciante de ídolos en madera y en piedra. El papá de Abraham. ¿A quién escoge Dios para revelársele? Al hijo de un fabricante de ídolos. Por eso le da una promesa. Algo importante. La promesa en ese momento era algo material. Tierra prometida. Durante 4000 años el pueblo se prostituyó tanto, se perdió tanto de la verdad, del diseño, del origen, del propósito de Dios, que vamos ya en 6000 años. Y bueno, su misericordia sigue siendo derramada sobre nosotros. Y quedó claro, la puerta angosta, somos pocos los que la hallamos. Y está acá. Está acá. Alguien me decía hoy mismo, me decía, pero es que esto fue trastocado. Al papá del primer hombre que le dio fe
era productor de ídolos, de dioses falsos. No, voy a imaginarme algo. Taré quería tener una entrada más, porque estaba mal de dinero, y voy a inventarme un Dios que le va a ayudar en su problema. Y lo hacía, y este Dios le va a ayudar, y vendía y tenía mucho dinero. Bien. Este preámbulo es para que podamos entender la fe de Abraham, que es antecesora e inicio de la fe que es en Cristo Jesús. Conectémonos con el capítulo 4 de Romanos. Dice aquí, vamos a NTV, por favor. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Wow. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuidado, Abraham no podía tener hijos. Y de pronto aparece un Dios que no es producido por el papá, atentos acá, un Dios que no es producido por los ídolos que hacía el papá, y le dice que él va a ser padre de naciones. Cuidado, si Abraham hubiese tenido un hijo con Sara, con Sarai, ese hijo tenía que morir. Y no había Dios que lo pudiera impedir ni lo resucitara. Y aparece un Dios que le dice, vete de ahí, porque si te doy hijo ahí te lo matan. A otro lugar, porque yo te doy ese hijo, y ese hijo es el papá de naciones. Vamos a entender la relación con Dios, con Abraham. Y te voy a dar la tierra prometida, porque aquí están pasando necesidades y situaciones adversas. Así que, atentos. ¿Sí? Qué tremendo. Abraham obedece, se va, pero quiero adelantarme antes de entrar a Romanos para que entendamos esto, que se está estudiando Romanos. Cuando el niño tiene 10 añitos, ¿qué le dijo Dios? Cuidado, lo puso a prueba frente a su tradición religiosa, a los ídolos que hacía su papá. Mátame a tu hijo. Y como que Abraham en ese momento dijo, wow, este es el Dios Shaddai, al que hay que matarle hijos. Listo. ¿O qué prueba hay bíblicamente de algo contrario? Ninguna. Él está desprendiéndose de una costumbre de 2000 años de fe en dioses falsos, y aquí en este Dios Shamash, que pedía que el primer hijo fuera sacrificado. Y Abraham no tiene ningún entendimiento de más. Dios le está hablando, pero ese Dios le dice, ¿sí? ¿Qué le dice? Le dice a Abraham, yo sí te voy a dar un hijo que te va a hacer ¿qué? Padre de naciones. Y él le creyó. Y la gran prueba, y cuando la fe de Abraham se fortalece, es cuando él llega allá y él al Shamash le va a obedecer, creyendo en el Dios que le prometió, y él lo iba a matar. La Biblia dice que lo iba a matar. Yo voy a hablar aquí algo fuerte, porque es que la historia lo confirma. Nos han llevado a creer como Abraham, porque sí, no, Abraham no tenía una fe firme, ya tenía su hijo, pero teniendo su hijo, viene con qué fuerza y le dice, mátamelo. Y Abraham definitivamente dijo, tú eres Shamash, dijo, mátamelo. Y él se fue, ¿por qué? Porque desde niño vio lo que pasaba con aquellos que desobedecían la ley del talión. Y qué tremendo que llega allí, lo coloca en el altar, y cuando lo va a matar,
es donde el Dios verdadero se le revela y le dice: creíste en mí, yo no soy jamás, yo soy el Dios de vida, no lo mates. Y volteó a mirar y estaba el cordero, y ahí es donde, en esa época no había sacrificio, no había ley de Moisés para sacrificar. Yo me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque cuando tú desconoces la historia, lo que se ha llamado fe es simplemente la manipulación emocional debido a la necesidad de una persona. Pero Dios no manipula a nadie. Él dijo: mi Espíritu Santo te enseñará todo para que tú creas en mí de una manera plena y total, que yo soy real. Porque la fe no puede ser que porque sí. Ok, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Versículo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. A este lenguaje ya tiene que ver como la manera que el apóstol Pablo está confrontando al pueblo judío. Porque el pueblo judío sigue fundamentado en la ley y Pablo quiere mostrarles la gracia, que la promesa no fue por cumplir la ley. Y dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos porque está en la ley, en el Tanaj? ¿O es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe en un Dios que es verdadero, de vida, y que escúcheme bien esto: nunca va a buscar hacerte ningún daño. Nuestra mente tiene que empezar a ser renovada con una cantidad de conceptos y disciplinas y normas que quedaron establecidas, donde la fe de muchos está es por miedo que por amor y gracia. Y si tu fe es por miedo, porque, pero cuidado lo dices, cuidado lo confiesas, porque eso es herejía. Qué lindo cuando el Dios de gracia y misericordia nos demuestra su amor y poco a poco nos va quitando esos miedos. ¿Sí? Hay algo claro: yo castigaré la maldad, la iniquidad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Está ahí en el preámbulo de la ley, pero no queda dentro de la ley. Lo habla teniendo en cuenta de que, oye, ¿por qué no le dio la ley a Abraham? Porque estaba totalmente contaminado de la código Hammurabi. Les invito a que lo estudien y estudien la historia de Abraham para que comprendamos por qué el apóstol Pablo recibe esa revelación y confronta al pueblo judío de qué manera frente a la ley, frente al cumplimiento de normas que hasta el día de hoy se siguen dando por desconocimiento de dónde venimos, quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 10. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo
aún antes de que fuera circuncidado. Wow. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. El Espíritu Santo te está hablando. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Aquí quiero hacer una salvedad. El apóstol Pablo también escribió aquí en Romanos que cuando yo tengo fe y que la fe se activa por el amor en nosotros, esa fe me lleva a cumplir la ley. Entonces él nunca habló de abolirla. Los 10 mandamientos, recuerde que empecé diciéndole alimento sólido. Esto puede atorar a muchos o puede como que, no, sígame dando lechecita, sígame emocionando, sígame. No, llegó el tiempo de crecer. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Cuidado con esto. Hoy día, ¿en qué se basa una relación correcta con Dios? No puedo ni quiero hablar de nadie porque de eso no se trata. Salmos 34. ¿Por qué no te contestas para ti qué es una relación correcta con Dios? Para mí es madrugar a leer la Biblia, orar, pedir la dirección del Espíritu Santo, poniendo mi corazón y decirle en oración: Espíritu Santo, escrito está en tu palabra, hoy quiero agradarte, hoy quiero hacer lo que es digno de ti. Y me tomo un tinto y salgo y permanezco con un versículo en la mente y cometo situaciones que se pueden llamar sencillas, pero que dentro de mi relación con Dios y lo que dice que la sabiduría que proviene del cielo es pura, ama la paz, es amable, está dispuesta a ceder. Entonces empieza uno a ver todavía esas cositas que hay por ahí y habla uno con Dios. Eso para mí es una relación correcta. Pero cuando yo llego aquí, que dice que obviamente la promesa que Dios hizo de dar a toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. Y yo me hice la pregunta, bueno, ¿y esto yo lo hago como ley o por fe? Porque hay momentos donde en el día se siente uno como cargado, como cansado de querer obedecerle a Dios, porque entonces me va a castigar y voy a volver atrás. Yo atrás no quiero volver, entonces hágale, yo cedo, yo le doy la razón, yo voy a ser amable con este porque es que ahí, estemos en paz porque es que ahí. Wow, como que la fe va más allá de eso. Y como que la obediencia de muchos, bueno, no puedo hablar de nadie, porque pues eso es ser ignorante. ¿Qué saco yo con comparar a alguien si yo no sé cómo es el otro? Como que mi fe, estando en gracia y experimentando lo que para Martín es el amor de Dios, porque esto nunca lo he experimentado. Wow, ahorita yo le estoy diciendo, yo quiero esa fe verdadera. Yo quiero hacer las cosas por naturaleza. Porque es que la fe dice que yo morí con Él y que resucité con Él. Y que si mi fe me dicta eso firmemente, Él, el que venció el poder del pecado aquí en la tierra, me dio su espíritu, por lo cual Él en mí, no yo, vence el poder del pecado. Ya no es ley, es amor, es fe. Y entonces, ¿a mí qué me corresponde? Permanecer en su palabra. Y entiendo que mi hombre viejo, mi naturaleza, la influencia social, cultural, religiosa que tengo yo en mi mente, no las personas, me llevan durante el día a dudar cuál es la relación correcta.
viene por la fe y mi fe se aviva si yo persevero con ese versículo. Qué lindo. En algún momento no partiré de este mundo sin que yo verdaderamente constate y verifique que es verdad. ¿Cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, la cual Cristo da a través mío para honrar al Padre, porque ya no vivo yo, es Él quien vive en mí. Verdadera fe. Enemigo número 1, yo mismo. El pasado que cuesta dejar, no dije cuesta, no, ahí va a estar siempre, pero también querer echarle la responsabilidad a otros, culpa pintada de responsabilidad de que no me molesten por lo que yo hice o yo le hice. Pues ya lo hizo. Qué bueno que tiene algo que hizo y que nadie ha olvidado para que usted pueda verdaderamente creer que ya está en paz con Dios y que Dios sí lo ama a pesar de todo lo que hizo. Esa es la fe. Sin ningún esfuerzo. ¿Sí? 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Todo lo que acabo de decir no vale y hágale pues a pureza, estar en paz, ser amable, pero en mis fuerzas, y eso me cansa, me estresa y me explota. Y entonces esa promesa no tiene sentido. En esa época era una tierra prometida, pero ¿de qué está hablando? Esa tierra prometida es la que ahora yo experimento dentro de mí. ¿Cuál? El reino de Dios, el Espíritu Santo que me dice, ya estás en el lugar de su presencia, en la tierra prometida. Estés aquí, en Japón, en China, en Canadá, en la Patagonia, la tierra prometida está dentro de mí, el reino de Dios está dentro de mí, no depende de lo que sucede afuera, y lo que sucede afuera siempre va a suceder. Ahora me ocupo de lo que sucede dentro de mí, porque Cristo sigue agradando al Padre en mí. 15. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. Entiendo por qué me he sentido así estando en gracia y amor. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar, pero ahí está desde dónde viene. 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Y cuál es la promesa hoy, Lili? El Espíritu Santo. La promesa no son cosas, personas, ni el cambio de otros, ni dinero, ni ascensos, ni nada. La promesa es el Espíritu Santo, la naturaleza divina revelada dentro de ti, la plenitud, la llenura, el amor en medio del dolor, en medio de un funeral, en medio del rechazo, en medio de lo que de todo lo que nos esclavizó. Eso sigue ahí y ahora no hay explicación para decir ¿qué pasó? Y es cuando el Señor dice, ya estás en casa, hijo, desde aquí. Y entonces cuando alguien dice, se va a morir, ¿cuál se va a morir? Estoy vivo. Voy a cambiar de habitación. Si es que el reino de Dios está dentro de uno. Si no, sí hay miedo a morir o amenaza de matarme para manipular a los demás. El mismo nivel, el mismo valor, la misma ignorancia, las mismas tinieblas. Bueno, algunos lo justifican como libertad. Así que la promesa 16 equipos se recibe por medio de la fe, es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. La primera parte es que cuando llega ese amor uno dice, oiga, no, yo eso no puedo, no estoy de acuerdo, pero ven, ámame, ámame. Cuando uno menos se da cuenta, alguien dice, oiga, usted vive la ley. Sí. Ahí, sí, yo vivo la ley. ¿Cómo hizo?
creí en Él. ¿A dónde voy? A ningún lugar. Tú no necesitas una religión. Tú no necesitas un líder religioso. Tú necesitas un Salvador y se llama Jesucristo, Hijo único de Dios. Y está en su palabra. No es más. Ok. 17. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Allá, Romanos 12, Génesis 12. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Permítame un poquito de locura como mi apóstol Pablo. Franklin, mire, revise ese versículo. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. O sea que Abraham vio que Dios resucitó muertos. Porque ya no estaba el Espíritu Santo. Y creó cosas nuevas de la nada. Ve, esos 75 años de Abraham no fueron cualquier cosa. O luego no dijo el rey David, en lo secreto me has hecho comprender quién eres. Porque para mí siempre fue inquietante. Oiga, si este hombre estaba con todos los juguetes ubicados en su casa, en su nación, allá no existía, váyase a Estados Unidos a ganar dólares. Porque hoy en Colombia usted encuentra en Estados Unidos profesionales que lucharon 7 años de profesión aquí, pagaron un dineral y están lavando platos arriba a cambio de dólares. Sueño americano. No, para Abraham no había sueño americano. Porque la promesa le dijo, vete a donde tú no sabes a dónde ir. Como que a Abraham Dios se le reveló de una manera que no quedó registrado. Y aquí en el Espíritu uno dice, y eres tan grande que Abraham lo vio. Pero mi Señor dijo, qué grande eres tú que no me pides que veas nada. Mi espíritu te lleva a creer sin que veas. Uy, qué cosa tan tremenda. Ok, 17, 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Y por qué no mandas a hacer un sticker y lo colocas en todo lado donde diga, he determinado tener esperanza donde no hay esperanza? ¿Por qué no colocas eso dentro de ti? Ok, entonces, para que tengas esperanza y la fe verdadera fluya en ti, se necesitan realidades donde no hay ninguna esperanza. Y lo que nos han enseñado las religiones es venir a estilos de vida donde todo está lleno de esperanza. Es cuando uno levanta las manos y le dice, Señor, gracias por permitir y llevarme de tu mano sin que yo supiera a esos momentos donde experimenté que todo estaba perdido. Solo tú y yo los conocemos. Los estoy viendo con permiso tuyo, donde aún instintos de suicidio llegaron porque se acabó todo. He destruido todo, he acabado con todo y nunca salió una voz de los cielos, Padre, y nunca apareció un ángel ni señales ninguna. Es más, la realidad y el medio que me rodeaba confirmaba y aseguraba que todo estaba acabado, y hoy me doy cuenta que era la manera como por amor me enseñaste a tener esperanza donde no hay esperanza.
Eso fue Abraham. ¿Sí? Uy, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Ok. Padre, hay algo entre tú y yo, y hay algo entre tú y ellos. Ellos, que así como hablaste a mi vida hace muchos años, a ellos, quienes escuchan el mensaje, también les hablaste. Al igual que Abraham, prometiendo lo que en ese momento era real y necesario para nosotros en lo humano, material y real. Pero con el tiempo, poco a poco nos has llevado a lo que no se ve, no se toca y no se tiene, pero ahí está. Y si hay alguien, Señor, que escucha este mensaje y no ha recibido en la relación personal contigo esa promesa personal, yo te doy gracias por tocar ese corazón y hablarle como le has hablado a tu pueblo en lo secreto, en lo íntimo, en lo inefable, en los que nos permite hablar porque tenemos fe, sin importar lo que se diga, porque solo tu pueblo y tus hijos entienden tu lenguaje. Amén. 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía. Él no era hipócrita. No, Señor, yo creo. Dice, pues bueno, yo creo, pero ya estoy viejo, la cuchita también, estéril, ya no menstrua. Y dice, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Al día de hoy, ¿cómo se aplica a mi vida? Si a usted le sirve, tómelo. Permanezca con un versículo de la Biblia en la mente, lo más que pueda. Quedó escrito en la palabra de Dios que el apóstol Pedro, a los que la institución católica llaman como el Papa al día de hoy, el sucesor del Papa, el antecesor del Papa, quedó escrito que él no comió entero y caminó con Jesús. Y que un día van en la barca con los apóstoles y que de pronto vieron un fantasma en medio de una tormenta y que el fantasma se acercó y les dijo, no tengan miedo, soy Jesús. Y que Pedro le dijo, si tú eres Jesús, manda que yo camine sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que Pedro caminó sobre las aguas, pero que era una tormenta y eran olas gigantes y rayos y truenos, que es la vida de muchos nosotros hoy día, y que Pedro tuvo miedo. Pero Jesús le dijo algo después, ¿por qué dudaste? El miedo es consecuencia de la duda. Y yo quiero decirte algo, yo soy un hombre que aún tengo miedos y que aún tengo dudas, que aún no creo totalmente. Pero cuando el Espíritu Santo me llevó allí, me dijo, te voy a mostrar a Pedro. Pedro tuvo miedo, duda, incertidumbre, todo. Pero hay algo que es natural de nosotros, eso. Pero hay algo que nos toca hacer. Pedro nunca se soltó de la mano de Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. Pase lo que pase, miedo, duda, aflicción, tribulación, desastre, tienes derecho como ser humano a pensar, a sentir y aún a actuar como esa realidad te lleva. Pero a lo que no tienes derecho es a soltarte
de la mano de Jesús. Porque pase lo que pase, dice la Biblia que Pedro se hundió, pero Jesús estaba ahí para sacarlo. Para mí hoy, estar agarrado de la mano de Jesús, ya no se trata de que las cosas sucedan como quiero o me parece. Para mí hoy estar agarrado de la mano de Jesús es tener su palabra, que es Jesús, lo que yo más pueda en mi mente. Pero no fue por ley. La solté muchas veces en 20 años, que aquí en este lugar me lo regaló hace 20 años, en otra congregación. Renuncié a meditar y volvía y me traía. Hoy, por él, entendí y lo comparto para quien está preparado para creerlo. Memoriza palabra. La palabra tiene poder, tiene vida y tiene luz. Esta escrita entra aquí, echa raíces. Y cada vez que enfrentes realidades buenas o malas, el Espíritu Santo siempre te va a decir: repite mi palabra. Eso es todo. Y empezará a hablarte y a dirigirte sin que se escuche voz alguna ni palabras. El Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de tu identidad, de tu valor y tu carácter. Y eso te dará impulso y fuerza para seguir adelante. Esa es nuestra relación con Dios. Y en la medida que vengas allí, interpretarás de qué manera, conceptualizarás, pero volveremos a un mismo punto. Y eso lo vamos a entender el domingo. Padre, ellos no saben lo que hacen. ¿Qué será saber? El domingo no se lo puede perder. Saber no tiene que ver con intelecto. Saber tiene que ver con amor. Yo no sabía que en medio de toda la vida que yo viví, Él era el único que me amaba. Y hoy que lo sé, no necesito más. Y lo único que tú necesitas saber es que Dios te ama. Haya pasado lo que haya pasado con tu vida. Y que cuando ese amor mueva tu fe, podrás hacer de la mano de Dios el cumplimiento de todos tus sueños y metas. Porque ya no te tumbarán. Ni la prosperidad, ni la fama, ni el poder que se la prometió a nuestro padre Abraham. Porque el amor de Dios no va a permitir que es pasajero dañe su amor en nosotros. Nada nos separará del amor de Cristo, aleluya. Nada nos separará del amor de Cristo. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él, Jesucristo, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ni mi pecado ni tu pecado puede estar por encima de la justicia de Dios, que envió a su Hijo a morir para que tú de corazón digas: creo que moriste por mí, y eso te hace acepto ante Dios
ya mismo. Y ahora de su mano, cuéntale, aunque él ya lo sabe, cuáles son los sueños que vas a construir. Y sueños que bendecirán tu vida y toda tu casa. Y según el nivel de tu fe, mucha humanidad será bendita por aquellos que somos en Cristo Jesús, descendientes de la fe verdadera, nuestro Padre espiritual, Abraham. Gracias, papá. Gracias, Señor. Me hago consciente de tu presencia en este instante. Y lo único que puedo hablar es lo que tú inspiraste a tus hombres, junto con toda mi casa. Toda mi casa, en este momento, a través de tu siervo te decimos, solo una cosa te pido, Abba Padre. Solo una cosa deseo. Déjanos vivir en tu presencia todos los días de nuestras vidas, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración, mientras construimos y vemos hechos realidad los sueños que habían muerto, y ahora tú resucitas por amor de tu nombre. Amén y amén. Uy, Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.